29 de abril de 1983. En una habitación fría del Scripps Hospital de La Joya, California, un cuerpo diminuto yace inmóvil bajo una sábana blanca. Afuera, el pasillo huele a desinfectante y silencio. Adentro, los médicos redactan un diagnóstico que nadie quiere firmar. Fallo hepático irreversible. Ese cuerpo, consumido por un veneno invisible, pertenece a la mujer que Hollywood llamó el rostro más perfecto del mundo. La misma que Emilio, el Indio Fernández, convirtió en deidad en María Candelaria. La misma que Orson Welles amó con un fervor que no pudo sostener. Pero en ese mismo instante, mientras su respiración se apaga, un detalle clínico pasa de mano en mano entre los doctores. Una inyección aplicada semanas antes, una simple vitamina, podría haber introducido en su sangre el virus que destruyó su hígado. Una aguja contaminada. Un error que nadie admitirá jamás. Un accidente que jamás debió ocurrirle a una diosa. Durante décadas, se habló de su disciplina casi monástica, de las dietas suizas, de los tratamientos europeos, de los médicos que prometían juventud eterna. Se susurraron historias sobre abortos que la devastaron en secreto, sobre un matrimonio convertido en museo, sobre llamadas nocturnas de Orson Welles que alimentaban una pasión imposible. También se habló de la humillación de Hollywood, cuando, en 1938, la incluyeron en la lista Box Office Poison, y de cómo, en 1943, regresó a México para renacer como leyenda, mientras ocultaba heridas que nunca se cerraron. Hoy, 40 años después, seguimos sin saberlo todo. ¿Qué sustancia llevaba aquella aguja? ¿Por qué se minimizó el daño hepático durante días? ¿Qué miedos empujaron a Dolores del Río a someterse, una y otra vez, a procedimientos que prometían belleza pero escondían riesgos letales? ¿Y cómo fue que la mujer más admirada de América Latina terminó muriendo en silencio, lejos de los reflectores que la glorificaron? En este video, verás los informes clínicos olvidados, los testimonios que contradicen la versión oficial, las cartas que revelan su terror a envejecer y las decisiones que sellaron su destino. Esta es la historia de cómo la perfección se convirtió en prisión, de cómo la primera gran estrella mexicana en Hollywood fue vencida no por el tiempo, sino por una aguja que nunca debió tocar su piel. Pero antes de entender la tragedia, hay que regresar al principio, cuando Dolores del Río aún creía que la belleza podía salvarla de su propio destino. 3 de agosto de 1904. Durango, un estado todavía marcado por los cascos de los caballos revolucionarios, despierta bajo un sol que corta como navaja. En una casona de adobe con columnas de cantera, nace una niña que no debía conocer el hambre ni el miedo. Su nombre, María de los Dolores Asunzolo y López Negrete. Su linaje, aristocracia pura del porfiriato. Su destino, al menos en papel, vida larga, cómoda, impecable. Pero la historia, ya lo verás, jamás respetó los destinos escritos en tinta fina. La niña creció rodeada de tapices europeos, vajillas francesas y bailes familiares donde las mujeres usaban guantes de seda para no parecer vulgares. Su padre era director de banco, su madre heredera de un apellido que abría puertas antes de que ella las tocara. Todo era orden, clase, futuro. Hasta que llegó 1910. La Revolución Mexicana no preguntó quién era quién, solo arrasó. Las casas elegantes se convirtieron en guaridas militares. Los apellidos ilustres en amenazas vivas. Los Asunzolo huyeron por las noches, escondiendo joyas en dobladillos, quemando cartas, enterrando recuerdos. Dolores tenía apenas 6 años y ya sabía lo que era perderlo todo. Recuerda este detalle. Perderlo todo será un eco constante en su vida. Años después, instalada en la Ciudad de México, la familia fingía normalidad. Las clases de piano, las lecciones de baile, los vestidos planchados con precisión matemática. Pero un aristócrata arruinado es un aristócrata sin defensa. Y la presión de restaurar el apellido cayó sobre sus hijos, especialmente sobre ella, la hija hermosa, la que todos miraban como si fuese una pintura viva. A los 16 años,
Dolores fue presentada en sociedad. El salón brillaba con lámparas de cristal, perfumes franceses, conversaciones que hablaban de Europa como si estuviera a la vuelta de la esquina. Fue ahí donde conoció a Jaime Martínez del Río, heredero de una familia igual de ilustre, igual de venida a menos. Él tenía el encanto de los que nacen rodeados de privilegios. Ella, la elegancia de quienes saben que su belleza es su única moneda fuerte. Se casaron en 1921. Una boda impecable, elegante y profundamente estratégica. 2 apellidos intentando salvarse mutuamente. Ese matrimonio la llevó a Europa, donde pasaron casi 2 años entre museos, teatros y hoteles que olían a terciopelo. Pero la ilusión se rompió cuando regresaron a México. Las haciendas familiares estaban en ruinas, los negocios quebrados, el dinero evaporado. Por segunda vez antes de cumplir 20, Dolores aprendía que la vida podía arrebatarlo todo sin pedir permiso. Y entonces, en 1925, ocurrió el giro que nadie vio venir. En una cena, Edwin Carrewe, un director de Hollywood, la observó a lo lejos como quien ve un espejismo. No habló de talento, ni de expresión, ni de técnica. Dijo algo más simple y más cruel. Ese rostro es cinematográfico. Esa frase la arrancó de México como un vendaval. Hollywood la recibió como una exótica reliquia viviente. La mexicana elegante, silenciosa, imposible de ignorar. Le dieron contratos, fotógrafos, clases de dicción, vestidos, joyas, pero no libertad. La estaban moldeando, pulido tras pulido, para convertirla en un mito. En esa época, 1927, filmó Resurrection. En 1928, Ramona. En 1929, Evangeline. Se volvió icono sin entender aún qué había perdido para hacerlo. Y mientras la fama crecía, su matrimonio se desmoronaba. Jaime no soportó el brillo de ella ni su propia sombra. Se separaron. Él murió en 1929 en Berlín, rodeado de rumores de depresión, enfermedad, abandono. Dolores recibió la noticia en un camerino, entre luces frías y maquillaje caro. No lloró, solo se quedó quieta, como si el mundo la hubiera alcanzado por fin. Recuerda esto también. La perfección fue su refugio y su condena. Lo que Dolores del Río empezó en los años 20 no fue una carrera, fue una huida de la pobreza, del miedo, del fracaso familiar, del deber aristocrático. Una huida hacia un espejo que devolvía un rostro hermoso, pero nunca el suyo completo. Y esa huida, como descubrirás más adelante, sería la misma que la llevaría un día a confiar en una aguja que jamás debió tocar su piel. Todo lo que vino después en la vida de Dolores del Río tuvo algo en común. Nada era tan perfecto como parecía en las fotos. En los años 30, mientras Hollywood la convertía en estatua viviente, su vida íntima se llenaba de silencios incómodos. En 1930, se casa con Cedric Gibbons, el genio del diseño de producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, el hombre que dibujó la silueta del Oscar. Desde fuera, era el matrimonio perfecto, la diosa mexicana y el arquitecto del glamour. Por dentro, era un museo frío donde todo estaba bien iluminado, menos el corazón. Imagina esto. Una mansión en Beverly Hills, escaleras de mármol, paredes llenas de bocetos de decorados para Greta Garbo, Joan Crawford, Norma Shearer. Y en medio de todo eso, una mujer que cenaba sola tantas noches que terminó memorizando el sonido del reloj de pared. Cedric vivía para el estudio, para los sets, para los premios. Dolores vivía para no fallar, para estar siempre impecable, siempre lista, siempre perfecta, porque en esa casa no había espacio para las grietas. No tuvieron hijos. Nadie sabe cuántas veces lo intentaron, cuántas veces hablaron del tema, o si lo hablaron alguna vez. Lo único cierto es el resultado. Ningún niño corrió por esos pasillos. Ninguna risa infantil rompió el silencio de la casa Gibbons del Río. En un mundo donde a las mujeres se les medía por su belleza y su maternidad, ella solo tenía lo primero. Y aún así, sentía que no era suficiente. Mientras tanto,
Hollywood empezaba a cambiar de idioma. Las películas dejaron de ser mudas y la voz de los actores se volvió tan importante como su rostro. Para Dolores, el sonido fue una amenaza disfrazada de progreso. Tenía acento, vocabulario limitado, un inglés aprendido sobre la marcha. Los estudios empezaron a mirarla con lupa. Demasiado exótica, demasiado latina, demasiado difícil de vender, en un país que quería estrellas que hablaran como las vecinas de al lado. En 1938, su nombre apareció en una lista infame, Box Office Poison, un grupo de actores y actrices a los que la industria consideraba riesgos comerciales. Imagínate lo que eso significa. Pasar de ser el rostro más perfecto del mundo a estar en una lista negra donde básicamente te llaman estorbo caro. Los papeles se redujeron, las llamadas se espaciaron, las sonrisas en los pasillos de MGM se volvieron más cortas, más falsas. Y justo cuando parecía que su vida se iba encogiendo entre contratos cancelados y cenas solitarias, apareció alguien que la miró de otra manera. Orson Welles, el niño prodigio de Broadway, el genio de Citizen Kane, el hombre que podía destruir un estudio con una sola película y un par de decisiones equivocadas. Entre ellos hubo algo más que una simple amistad profesional. Fueron amantes, cómplices, dos almas que sabían que lo que hacían juntos era peligroso en todos los sentidos. Lo suyo fue un amor fuera de tiempo. Ella, ya en los 40, marcada por el peso de la perfección. Él, joven, brillante, inestable, con la energía de un terremoto. Paseaban por estudios y restaurantes sabiendo que los miraban, que murmuraban, que los juzgaban. Welles le ofrecía algo que Hollywood le había negado: la sensación de ser vista más allá del rostro perfecto. Pero un hombre como él no se quedaba nunca quieto. Y un corazón como el de ella no soportaba bien los adioses. Recuerda este detalle. Dolores aprendió demasiado pronto que nada de lo que amaba era realmente suyo. Ni las casas, ni los contratos, ni los hombres. Cuando la relación con Welles se desmoronó y los estudios estadounidenses la fueron arrinconando, apareció una puerta que ella no había visto antes, o que no se había atrevido a mirar. México. El país que había dejado siendo una joven aristócrata asustada por la revolución, ahora la llamaba de vuelta como a una actriz capaz de encarnar algo más profundo que una cara bonita. A principios de los años 40, Dolores tomó la decisión que cambiaría todo: abandonar Hollywood y regresar a filmar en su país. Muchos lo vieron como un paso atrás. En realidad, era una huida hacia adelante. En México la esperaba el cine en blanco y negro, las cámaras de Gabriel Figueroa, los personajes de Emilio "el Indio" Fernández, la oportunidad de encarnar no diosas de cartón, sino mujeres de carne, barro y dolor. Pero que no se te olvide, regresó con una herida invisible, la de una mujer que lo había tenido todo y aún así se sentía vacía. La de una estrella que había aprendido a negociar con productores y directores, pero jamás con su propio reflejo en el espejo. Y es precisamente esa herida, esa necesidad obsesiva de controlar su imagen, la que décadas más tarde la llevaría a confiar ciegamente en médicos, tratamientos, agujas y promesas de juventud eterna. La aguja que la mató no apareció de la nada. Empezó a afilarse desde estos años en que Dolores del Río descubrió que, en Hollywood, el cuerpo de una mujer era una mercancía, y que cualquier defecto podía costarle la vida entera. Todo lo que Dolores había vivido hasta entonces, la aristocracia perdida, Hollywood, los matrimonios rotos, la etiqueta de Box Office Poison, parecía llevarla a un único punto de fuga: México. Año 1943. La cámara cambia de escenario. Ya no son los sets impecables de la MGM, sino los canales de Xochimilco, el lodo, el agua turbia, la niebla baja al amanecer. Ahí, entre chinampas y flores de cempasúchil, una mujer se prepara para nacer de nuevo. La película se llama Flor Silvestre primero, luego María Candelaria. El director es Emilio "el Indio" Fernández. El ojo que la convierte en mito es el de Gabriel Figueroa.
el maestro de la luz mexicana. Dolores, la aristócrata de piel blanca y modales de salón, se ve a sí misma en el espejo de camerino. El maquillaje intenta oscurecer su piel. El peinado la convierte en campesina indígena. El vestuario le pone en las manos cubetas, rebozos, canastas. Y sin embargo, cuando la cámara empieza a rodar, no se ve pobreza, se ve santidad, se ve leyenda. Imagina esto. Una mujer que nació entre vajillas europeas, ahora está descalza sobre el lodo, sosteniendo un machete o una cubeta de agua, con el rostro bañado por la luz dramática de Figueroa. Los rasgos perfectos que en Hollywood la hicieron exótica, aquí se vuelven símbolo de un pueblo entero. El público no ve a la aristócrata, ve a la mártir, ve a México. En 1944, María Candelaria gana el Grand Prix en el Festival de Cannes. Por primera vez, un rostro mexicano, el suyo, se proyecta en Europa no como caricatura, sino como poesía. Dolores siente que, por fin, está en el lugar correcto, diciendo algo que importa. Pero hay un precio oculto en ese triunfo. Desde ese momento deja de ser solo actriz. Se convierte en patrimonio nacional. Recuerda este detalle. Desde aquí en adelante, su verdadera hija ya no será una niña de carne y hueso, sino una criatura mucho más cruel. Su imagen. La prensa mexicana la adopta como la encarnación de la mujer mexicana ideal. Digna, sufrida, hermosa, silenciosa. No hay espacio para el error, no hay espacio para la duda. Le piden que sonría en los estrenos, que hable de México con orgullo, que sea humilde, sobria, impecable. Cuando camina por la Alameda, la gente baja la voz. Cuando entran a un restaurante, las miradas cambian el aire. Nadie la llama por su nombre completo. Es Dolores del Río. Dos palabras que ya no le pertenecen del todo. Mientras tanto, los directores hacen fila. Filma Bugambilia, Las Abandonadas, más tarde La Malquerida, y cada papel suma una capa más a la estatua. Cada personaje sufre, llora, se sacrifica. Cada vez que el director grita, ¡corte!, el dolor se queda pegado en alguna parte. Ya no se sabe dónde termina la actriz y empieza el mito. En su vida privada, el círculo se va cerrando. Las amigas se reducen a unas cuantas. Las conversaciones se vuelven discretas. No hay hijos que la llamen mamá. No hay risas infantiles en su casa. No hay dibujos pegados en el refrigerador. Lo que hay son guiones, premios, recortes de periódico, fotografías enmarcadas donde siempre aparece perfecta. Como si la única forma de existir fuera en dos dimensiones. Para llenar ese vacío, Dolores empieza a cuidar su cuerpo como si fuera un templo del que depende la fe de todo un país. Evita el sol de mediodía con una disciplina casi militar. Usa guantes, sombreros, sombrillas. Duerme boca arriba, con una almohada exacta, para que la gravedad no marque su rostro. Cuenta las horas de sueño como quien cuenta billetes. Come poco, elige cada bocado con frialdad matemática. No fuma, no bebe, no trasnocha. Al menos no en público. A mediados de los años 50, escucha hablar de tratamientos milagrosos en Europa. Inyectables de células frescas, vitaminas concentradas, sueros rejuvenecedores. Clínicas en Suiza donde las actrices envejecen más lento que el resto de la humanidad. Allí van las grandes damas del cine, las princesas, las esposas de millonarios. Y si ellas van, Dolores también debe ir, porque su imagen no es una ventaja, es un deber. Un compromiso firmado con los ojos de millones de espectadores. Viaja, se deja examinar, se deja pinchar, se deja inyectar. Los doctores le hablan de estimular el sistema inmunológico, de regenerar tejidos, de detener el proceso de envejecimiento. Ella escucha una sola cosa: continuar, seguir siendo digna del pedestal donde la han puesto. Cada aguja que entra en su cuerpo parece una inversión en la eternidad. En México, las cámaras siguen amándola. En teatro, en cine, en televisión, Dolores del Río se convierte en sinónimo de elegancia. La invitan a festivales, la sientan en primeras filas,
le entregan reconocimientos, le piden consejos de belleza, le preguntan por sus rutinas, por sus cremas. Ella sonríe y da respuestas amables, discretas. Nunca habla del miedo real que la guía, el terror pánico a que un día el público la vea vieja, frágil, vencida. Y aquí viene algo que tienes que guardar en tu memoria para más adelante. En esta etapa, los doctores, las clínicas, las agujas, todavía son presentados como salvadores, como ángeles blancos que sostienen su carrera desde las sombras. Nadie sospecha, ni siquiera ella, que en ese mismo mundo aséptico, entre jeringas y promesas de juventud, se está afilando la herramienta que, décadas después, no solo atacará su imagen, sino que la matará desde adentro. Había un momento en la vida de toda estrella en que el aplauso ya no servía como escudo, y el espejo comenzaba a exigir cuentas. Para Dolores del Río, ese momento llegó discretamente, sin anunciarse, como una grieta diminuta en una estatua de mármol. Primero fue un dolor leve en las manos, luego una rigidez en la espalda que le dificultaba caminar con la gracia que el público esperaba. Después, la noticia escrita con tinta médica sobre un papel frío: artritis. Una palabra pequeña pero devastadora para una mujer que dependía de cada gesto, cada movimiento, cada línea de su silueta. Imagina la escena. México, finales de los años 60. Dolores, aún impecable, aún majestuosa, se sujeta al borde de una mesa cuando nadie la mira. Respira hondo, finge que no pasa nada, y continúa. Porque a la doña no se le permite cojear, temblar, ni mostrar dolor. El mito no sangra, la diosa no envejece. Fue en aquellos años cuando Louis Riley, su tercer esposo, se convirtió en cómplice silencioso de una batalla que ninguno de los dos podía ganar. Él le sostenía el abrigo, le ofrecía el brazo para subir escaleras, intentaba convencerla de descansar, pero descansar era morir. Dolores necesitaba seguir trabajando, necesitaba seguir siendo vista, porque si el público dejaba de mirarla, ¿quién sería ella? Así comenzó la verdadera guerra. La guerra por mantener el cuerpo que sostenía su leyenda. Los médicos le hablaban de alternativas, analgésicos fuertes, terapia física, reposo prolongado. Pero el reposo no cabía en su vida. Ella quería fuerza, movilidad, brillo. Y los médicos empezaron a ofrecerlo en pequeñas soluciones líquidas dentro de jeringas. Corticoides para desinflamar, vitaminas para dar energía, sueros fortalecedores. Solo un piquete, señora del Río. Se sentirá mejor en minutos. Y casi siempre era cierto. Recuerda este detalle. La mayoría de las tragedias comienzan así, con algo que funciona. Pronto, los viajes a clínicas exclusivas de Los Ángeles, Nueva York y Suiza se volvieron habituales. En cada lugar, un especialista distinto prometía juventud prolongada, articulaciones ligeras, piel radiante. Dolores, disciplinada hasta el extremo, seguía cada indicación con la precisión de una bailarina clásica. Su cuerpo era su templo, pero también era su cárcel. En la década de 1970, los tratamientos se intensificaron. Las agujas se hicieron más frecuentes. Algunas semanas recibía 3 o 4 inyecciones, dependiendo del dolor. Nadie cuestionaba la procedencia exacta de los frascos, ni preguntaba cuántas veces se había esterilizado el instrumental. Eran médicos privados, recomendados por estrellas y millonarios. Lugares donde la apariencia de lujo sustituía al verdadero rigor sanitario. Y así, sin darse cuenta, Dolores cruzó la línea invisible entre el cuidado y la dependencia. Cada mañana esperaba el alivio temporal que solo una inyección podía darle. Cada tarde observaba su rostro frente al espejo, buscando garantías de que seguía siendo ella. Cada noche sentía una punzada en las articulaciones que le recordaba que el tiempo estaba ganando. Mientras tanto, la prensa seguía llamándola eterna. Las revistas describían su belleza como milagrosa. Nadie imaginaba la lucha que ocurría tras las cortinas. En habitaciones silenciosas con olor a alcohol clínico,
donde una actriz de 70 años levantaba la manga del suéter para recibir otra dosis, otro alivio, otro empujón contra lo inevitable. Louis Riley, preocupado, sugería moderación. Dolores sonreía, agradecía, pero no cedía, porque ceder era aceptar la derrota, y ella venía huyendo de la derrota desde 1910. Hasta aquí, la guerra parecía controlada. Un mito sostenido con puntadas finas, un cuerpo remendado una y otra vez, una mujer que se negaba a caer. Pero, y guarda muy bien esta frase, toda guerra prolongada termina revelando al verdadero enemigo. Y en el caso de Dolores del Río, ese enemigo no fue la edad, ni la enfermedad, ni el tiempo. Fue una aguja que, una tarde cualquiera, entró en su cuerpo llevándose consigo algo más que medicina. Fue la aguja que no solo perforó su piel, sino que abrió la puerta al principio del fin. La inyección parecía algo mínimo, casi rutinario, una práctica que había repetido decenas, quizás cientos de veces a lo largo de su vida. Un pequeño frasco, una jeringa brillante bajo la luz del consultorio, un leve ardor en el brazo. Nada que una mujer que había sobrevivido a Hollywood, a matrimonios imposibles, a la crítica despiadada y al paso del tiempo no pudiera soportar. Pero esa tarde de principios de 1983, cuando la aguja atravesó su piel, algo distinto entró en su sangre. Algo que nadie vio, que nadie sospechó, que nadie confesó. Imagina esto: un consultorio privado en Newport Beach. El aire huele a desinfectante barato y perfume caro. Dolores del Río, impecable como siempre, ofrece su brazo con la serenidad de quien confía. El médico sonríe, habla de vitaminas, de fortalecer el sistema, de mantener la energía, de sentirse más joven. Usa palabras que ella ha escuchado durante décadas, palabras que siempre funcionaron como promesas. La aguja entra, el líquido baja y el destino cambia sin hacer ruido. Durante días, Dolores no siente nada extraño, solo un cansancio vago que atribuye a las grabaciones, a los viajes, a la edad. Luego aparece un dolor en el abdomen, leve al principio, molesto después, insoportable semanas más tarde. Su piel empieza a tomar un tono amarillento. Los ojos, siempre brillantes, se tornan opacos como si una nube se hubiera posado sobre ellos. Louis Riley la mira preocupado. Ella finge que no pasa nada. No por orgullo, sino porque lleva toda la vida tratando al dolor como si fuera un invitado incómodo que no merece demasiada atención. Pero el cuerpo no miente. El cuerpo empieza a hablar en un idioma que ni ella ni los doctores quieren escuchar. Dolores siente náuseas, fatiga, debilidad. El hígado, ese órgano silencioso que rara vez exige protagonismo, comienza a fallar. La sangre altera sus valores. Los análisis confirman lo que nadie se atreve a decir en voz alta: hepatitis B. Y aquí es donde debes recordar lo que ocurrió en Par 5. Las jeringas. Las inyecciones constantes. Las clínicas que vendían juventud en frascos pequeños. Porque la hepatitis no aparece de la nada. Entra por una vía específica. Y para una mujer que jamás usó drogas, que jamás compartió instrumentos, que jamás vivió una vida de riesgo, la explicación apunta en una sola dirección: una aguja contaminada. Los doctores intentan calmar a la familia. Hablan de reposo, de tratamientos antivirales, de controlar síntomas. Pero la hepatitis de Dolores no es común, no avanza como un resfriado ni retrocede como una gripe. Es agresiva, voraz, ataca el hígado como si buscara borrar una vida entera en cuestión de semanas. En febrero de 1983, el deterioro es evidente. Dolores ya no camina con la elegancia que la caracterizaba. A veces pierde el equilibrio. A veces olvida dónde dejó un objeto. A veces se queda mirando la ventana como si algo en el horizonte la llamara. Su piel se torna cada vez más amarilla, casi dorada, como si la luz la quemara desde adentro. Louis empieza a leer informes médicos sin comprenderlos. Palabras como fallo hepático, encefalopatía, ictericia severa llenan los documentos.
La estrella más disciplinada de México ahora depende de suero, de medicinas, de enfermeras que la ayudan a sentarse, a comer, a respirar con calma. La mujer que interpretó a María Candelaria, símbolo de fuerza y pureza, lucha ahora contra un virus que avanza sin misericordia. Recuerda esta frase: lo que mata no siempre es el golpe final. A veces lo mortal entra en silencio, como una sombra que se esconde bajo la piel. A mediados de marzo, los doctores hablan con la familia con la frialdad que solo se tiene cuando ya no hay mentiras que decir. El hígado está comprometido casi por completo. Las toxinas han comenzado a llegar al cerebro. Dolores tiene episodios de confusión, lapsos de desconexión, momentos en los que parece no reconocer su entorno. Es entonces cuando es trasladada al Scripps Hospital de La Joya. Las noches ahí son largas. Luis se queda dormido en una silla blanca, sosteniendo su mano. La habitación huele a alcohol isopropílico y a derrota. Dolores abre los ojos de vez en cuando. Sonríe débilmente. Su voz, antes firme y elegante, sale como un susurro quebrado. En una de esas noches, le pregunta a Luis: ¿crees que la cámara todavía me recuerde así? Él no responde. No puede. El 11 de abril de 1983, el cuerpo de Dolores del Río decide detener la batalla. La falla hepática hace lo que ni Hollywood, ni el tiempo, ni la crítica pudieron hacer: silenciarla para siempre. La mujer que vivió cuidando su imagen muere por un enemigo que entró por una aguja, una que jamás debió tocar su piel. Y aquí empieza la parte más dolorosa. Mientras el país la despedía como diosa, casi nadie habló de la causa real. Casi nadie mencionó la infección. Casi nadie se atrevió a decir que la perfección, su obsesión más íntima, fue, también, su verdugo. La muerte no siempre llega con un estruendo. A veces llega en silencio, como una cortina que se desploma sin hacer ruido. Cuando trasladaron a Dolores del Río al Scripps Hospital de La Joya, ya no era la diosa de los afiches, ni la campesina luminosa de María Candelaria, ni la mujer que caminaba como si flotara sobre una línea invisible. Era solo un cuerpo luchando contra un enemigo que nadie pudo ver venir. Un virus escondido en una aguja que jamás debió tocar su piel. Imagina esto. La habitación número 217. Luz blanca, paredes sin adornos, el olor metálico del equipo médico. Lewis Riley, sentado a su lado, sostiene su mano como si temiera que desapareciera si la soltaba. Los doctores entran y salen, susurran, revisan monitores. Cada día hablan menos, cada noche duermen menos. Dolores ya no pregunta qué hora es, ya no pregunta qué día es. A veces abre los ojos y se queda mirando un punto fijo en el techo, como si estuviera repasando una escena que solo ella puede ver. Otras veces mueve los labios sin producir sonido alguno, como si buscara palabras que se quedaron atrapadas en un lugar donde el cuerpo ya no tiene acceso. La piel, antes tersa y luminosa, toma un tono amarillento profundo. Sus manos tiemblan. Sus piernas no responden. Su voz, esa voz suave, firme, educada en décadas de disciplina, se reduce a un susurro imposible de distinguir. Los doctores lo llaman encefalopatía hepática. Tú y yo sabemos lo que significa. El hígado ya no puede sostener la vida que ella construyó con tanto cuidado. Recuerda este detalle. Dolores pasó toda su vida controlando cada milímetro de su imagen, y al final, su cuerpo se volvió el único espacio que ya no pudo dominar. Los días se vuelven semanas. Luis empieza a hablarle de películas viejas, de viajes que hicieron juntos, de los jardines que ella cuidaba con paciencia casi monástica. Le dice que todo estará bien, aunque en sus ojos se ve el miedo de un hombre que sabe que se está quedando sin tiempo. Afuera, el mundo sigue su curso. Adentro, el tiempo se detiene. El 11 de abril de 1983, a las 6:38 de la mañana, los monitores cambian su ritmo. Los doctores entran deprisa, luego más despacio, luego se quedan quietos. Luis toma aire. Una enfermera baja la mirada. Y la vida de Dolores del Río, la primera gran estrella mexicana de Hollywood,
La mujer cuya belleza cruzó océanos, llega a su fin sin reflectores, sin cámaras, sin aplausos, solo silencio. La noticia viaja rápido. México despierta con titulares que hablan de falla hepática, complicaciones, muerte natural. Nadie menciona la aguja, nadie menciona la infección, nadie menciona que la misma disciplina que la mantuvo perfecta durante décadas terminó por destruirla. La convierten en estatua antes de enterrarla. Días después, sus cenizas son trasladadas a México y colocadas en la rotonda de las personas ilustres. Políticos, actores, directores, periodistas. Todos hablan de su legado, de su elegancia, de su grandeza, pero ninguno dice la verdad completa. Ninguno menciona que la mujer que envejeció cuidando cada detalle murió por un descuido ajeno, por una negligencia disfrazada de tratamiento, por una promesa de juventud que acabó siendo sentencia. Y aquí viene la frase que debes guardar. A veces, el final no es un colapso dramático. A veces, el final es una rendición suave, inevitable, como una luz que se apaga lentamente en un cuarto donde nadie se atreve a encenderla de nuevo. El día que las cenizas de Dolores del Río fueron depositadas en la rotonda de las personas ilustres, el país aplaudió como si celebrara una coronación. Fotógrafos, políticos, académicos, periodistas. Todos pronunciaban su nombre con solemnidad, como si la entendieran, como si realmente supieran quién había sido. Pero la verdad es que nadie, salvo unos pocos, conocía el costo real de aquella elegancia que parecía tan natural. La mujer que México despedía como diosa había muerto víctima de la misma perfección que el público le exigió toda la vida. Imagina el silencio de ese día, la urna pequeña, discreta, casi tímida frente a un monumento tan grande, su nombre grabado en bronce, las flores blancas alrededor, una brisa suave moviendo los pétalos como si alguien, quizá ella misma, tratara de borrar el exceso de solemnidad. Porque Dolores nunca fue de exceso, fue de disciplina, de discreción, de belleza medida al milímetro. Y es irónico que una vida tan cuidadosamente construida terminara reducida a una causa de muerte, que casi nadie se atrevió a nombrar. Una aguja contaminada. Desde entonces, la figura de Dolores del Río ha seguido creciendo. Su rostro aparece en documentales, exposiciones, retrospectivas del cine mexicano. Cada cierto tiempo, su nombre reaparece en debates sobre la representación de la mujer en el cine, sobre el racismo en Hollywood, sobre la estética del indigenismo en la época de oro. Pero lo que rara vez se menciona es lo más humano. El miedo que la consumió durante décadas. El miedo a envejecer, a decepcionar, a dejar de ser la perfecta. Ese miedo fue el motor que la mantuvo firme por más de medio siglo. Y el mismo miedo que abrió la puerta al error médico que terminaría por destruir su cuerpo desde adentro. Recuerda esta línea, porque es la columna vertebral de toda esta historia. La perfección fue su don, pero también su condena. Louis Riley, el hombre que la acompañó hasta el final, nunca dio entrevistas largas sobre su muerte. Tal vez por respeto, tal vez por dolor, tal vez porque sabía algo que el mundo no necesitaba convertir en espectáculo. Que la belleza que todos celebraban había sido una carga demasiado pesada para llevar sola. En sus últimos días, cuando la luz ya no respondía a sus ojos, cuando la piel se tornaba amarilla, cuando la voz desapareció por completo, Louis la veía dormir. Y repetía para sí mismo lo mismo que tú y yo sabemos ahora, que ninguna estrella debería pagar un precio tan alto por no querer desaparecer. Pero aquí viene lo más importante. Dolores no tuvo hijos. No dejó una familia extensa que contara su historia o que reclamara su memoria. Lo único que quedó fueron sus películas, sus fotografías, sus entrevistas breves, sus gestos congelados en blanco y negro. Ese fue su verdadero legado. Ser eterna sin haber tenido descendencia. Que su rostro siga vivo aunque su cuerpo haya sido traicionado. Que su imagen siga hablando, aunque su voz se haya apagado para siempre. Y sin embargo,
Cuando uno revisa toda su vida, desde el Durango aristocrático hasta Hollywood, desde las chinampas de Xochimilco hasta la habitación silenciosa del hospital en 1983, llega inevitablemente a una pregunta que ninguna biografía ha respondido del todo. ¿Quién era realmente Dolores del Río cuando no había cámaras encendidas? ¿La actriz impecable? ¿La mujer disciplinada hasta la obsesión? ¿La diosa que todos adoraban? ¿O la mujer que al final solo quería detener el tiempo un poco más? Esa respuesta se perdió con ella. Lo único que podemos hacer es mirar su rostro en pantalla una vez más y aceptar que algunas leyendas no encuentran paz, ni siquiera cuando ya no están aquí para sostener el brillo que les exigimos.